Me invito a tomar asiento. Muchas gracias. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Señor fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, Juan Agustín Meléndez. Ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva Cancino. Ministros, ministras y fiscala judicial de la Corte Suprema. Exministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi. Ministros y ministras de Corte de Apelaciones del país. Relatores y jueces de las distintas jurisdicciones de Chile. Presidente del Instituto de Estudios Judiciales y ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rodrigo Carvajal. Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas. Presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. Académicos, expositores, invitados especiales, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este seminario que busca dar cuenta de la relevancia histórica de un auto acordado de esta Corte Suprema, dictado en septiembre de 1920, y que reguló la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas y que tiene vigencia hasta el día de hoy. En primer lugar, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar. Me adhiero a los vocativos anteriormente enunciados. La importancia de la actividad que nos convoca viene dada por la legitimidad del ejercicio de la jurisdicción mediante la expresión de la fundamentación y el razonamiento que llevó a su decisión. En relación con ello, cabe recordar que el artículo 8 de la Constitución consagra como regla general el carácter público de los fundamentos de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Y el numeral 3 de su artículo 19 garantiza a toda persona la racionalidad del procedimiento en el cual se dictará la sentencia del órgano que ejerce jurisdicción. Sin duda, dicha garantía de racionalidad del procedimiento lleva implícito el deber de motivación o fundamentación de las decisiones que toma el Estado, lo que constituye un límite al poder estatal y un pilar esencial del Estado de Derecho, lo que permite erradicar la sospecha de arbitrariedad en lo resuelto, beneficiando no solo a las partes en su calidad de sujetos procesales, sino que también a la ciudadanía. En dicho contexto del ejercicio del poder estatal se inserta el auto acordado, comillas, sobre la forma de la sentencia, cierre comillas, dictado por la Corte Suprema el 30 de septiembre de 1920 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley número 3390. Dicha ley fue dictada en el año 1918 y tuvo por objetivo modificar la Ley de Organización de Tribunales de la época y el Código de Procedimiento Civil. La materia objeto de regulación fue precisamente la relativa a los requisitos que deben cumplir las sentencias de única, primera y segunda instancia que revoquen o modifiquen las de otros tribunales. En sus disposiciones transitorias, la ley mandató a la Corte Suprema a establecer la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a las reglas del Código de Procedimiento Civil, el cual, a pesar de las diversas modificaciones que ha recibido durante su centenaria vigencia, ya regulaba los requisitos que debían cumplir las sentencias en términos muy similares a los vigentes a esta fecha. Aquí se presenta un punto interesante. El legislador que mandató a la Corte Suprema a dictar el auto acordado lo hizo con la intención de que se diera cumplimientos a las reglas sobre redacción de las sentencias, dado que la ley ya había fijado la estructura y contenido de la sentencia. La orden de detallar la regulación denota la preocupación estatal por lograr un alto estándar en materia de motivación de la decisión judicial. Ahora bien, en cuanto al contenido del auto acordado, resaltan los pasajes que reglan la fundamentación relacionada con los hechos de la causa, tanto a nivel de precisar aquellos sobre los que versa el conflicto y las razones que llevaron a tenerlos por comprobados,
como los aspectos relacionados también con la prueba. También destaca la orden de exponer las consideraciones de hecho y de derecho mediante un orden lógico, lo que fomenta la claridad de la sentencia. La Corte Suprema ha resaltado en su jurisprudencia la importancia de cumplir con las disposiciones del auto acordado, aludiendo a la necesaria claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. Desde la fecha de dictación del auto acordado a nuestros días han transcurrido más de 100 años, tiempo que no ha mermado la importancia de dicha regulación, la cual, sin perjuicio de las posibles mejoras a las cuales se puede sujetar, aún sirve a los fines para la cual fue creada. Cabe resaltar lo curioso que resulta rememorar que a la fecha de la dictación del auto acordado habían transcurrido un poco más de 80 años desde que, mediante el Decreto Ley de 2 de febrero de 1837, se estableció que la actividad de fundar la decisión en los tribunales se debía reducir a establecer la cuestión de hecho y de derecho y a solo hacer referencia a leyes sin comentarios ni otras explicaciones. Dichos términos, fijados como regla general de la fundamentación de la sentencia, parecen hoy del todo ajenos no solo a nuestro ordenamiento jurídico, sino que también a nuestra cultura jurídica imperante, que afortunadamente ha elevado notablemente los estándares de fundamentación y expresión de esa justificación de las decisiones judiciales. Para concluir, me gustaría compartir algunas palabras de don Andrés Bello, pronunciadas en los albores de nuestra nación y que aún podemos considerar como vigentes. Abro comillas. Admitir sentencias no fundadas equivale en nuestro concepto a privar a los litigantes de la más precisa garantía que pueden tener para sujetarse a las decisiones judiciales. Cierro comillas. Las palabras del notable jurista son precisas y en la actualidad parece indudable que la garantía de la fundamentación no solo compete a los litigantes, sino a toda la ciudadanía que tiene derecho a conocer cómo resuelven y por qué resuelven de un determinado modo quienes ponen fin a los conflictos jurídicos en nuestra sociedad. Felicito a quienes han hecho posible la realización de este seminario en que se expondrán interesantes y distintas visiones sobre la fundamentación de la sentencia, a propósito de la conmemoración de los 102 años desde que se dictara el auto acordado que regulara la forma de la sentencia. Asimismo, agradezco muy sinceramente a nuestros expositores y a todas las personas que nos acompañan en esta actividad, lo que ratifica el compromiso de apertura de la Corte Suprema con la comunidad jurídica y con la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Uno de los propulsores de esta actividad académica e histórica ha sido el ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva Cancino, a quien invitamos a tomar la palabra. Ministro. Muy buenas tardes. También hago míos los vocativos, ¿ya?, para comenzar este discurso, que espero sea un discurso de bienvenida a todos ustedes y a nuestros invitados especiales de hoy, nuestros expositores. Quiero agradecer la presencia de todos y todas quienes nos acompañan en esta actividad, que nos recuerda un hito muy trascendente para nuestro sistema judicial y para nuestra República. En doctrina existen variadas y diversas definiciones de la expresión auto acordado, mediante las cuales se intenta delimitar
su naturaleza jurídica, su alcance, su fuente, su objeto y su ámbito regulatorio. Lo cierto es que, ante una falta de definición legal y de consenso doctrinario, no resulta fácil otorgar una delimitación del concepto, ni tampoco es, afortunadamente, la finalidad de esta exposición. Sin embargo, cabe destacar que los autos acordados en cuanto a textos normativos de nuestro ordenamiento parecieran ser reglas generales y abstractas, dictadas por tribunales superiores de justicia y con fines particulares, pero todos relacionados con la correcta administración de justicia. El auto acordado ha sido visto también como un reglamento interno cuyo fin sería regular la organización de los tribunales, la organización y el funcionamiento de los tribunales, pero todos sabemos, naturalmente, que esto sería decir poco de los autos acordados, ¿ya? Y por eso cuesta delimitar el objetivo, dado que también se ocupan de materias que no tienen que ver con la interna de los tribunales. En cuanto a su historia, sin perjuicio de los problemas de caracterización que se han planteado tanto por el significado amplio del término como por la complejidad de su análisis en razón de la confusión de funciones de los órganos monárquicos del periodo sobre los autos acordados en la época colonial. Así, en un contexto político definido por la monarquía, las audiencias reales dictaban autos acordados. Dentro de estos organismos se encontraba la Real Audiencia de Chile. Con el advenimiento de la República, órganos judiciales tales como el Tribunal Supremo Judiciario de 1811 y también en 1817 y la propia Corte Suprema, que la situaríamos en 1823, continuaron con la práctica de dictar autos acordados en los siglos venideros. Dichos cuerpos normativos aparecen mencionados en la Constitución de 1925 y desde la reforma de 2005 a la Constitución de 1980 han pasado a tener un reconocimiento expreso ya en la Carta Fundamental. Durante su historia y en el ejercicio de superintendencia económica, la Corte Suprema ha dictado diversos autos acordados con el fin de regular materias propias del funcionamiento de los tribunales, dentro de los cuales podemos encontrar aquellos dictados porque así lo demanda la recta, prudente y racional administración de los recursos del Poder Judicial y aquellos dictados en virtud de leyes delegatorias. Entre los primeros podemos encontrar los autos acordados que regulan la tramitación de las acciones de protección y de amparo, y en términos recientes el auto acordado sobre teletrabajo en el Poder Judicial, por ejemplo. Por otro lado, entre las delegaciones realizadas por el legislador, cabe mencionar aquella realizada en la Ley 20.886 de tramitación electrónica en tiempos recientes. También existen otras como la Ley 21.226 a propósito de la pandemia, ¿no es cierto?, la 21.934, también materias de quiebra, materias de tribunales aduaneros y tributarios, etc. Quizás uno de los más célebres autos acordados de nuestro ordenamiento jurídico sea precisamente el auto acordado de 1920, sobre la forma de la sentencia que, como es sabido, fue dictado en cumplimiento de mandato contenido en la Ley 3.390 de 1918. En particular, destacan aquellos de sus pasajes que regulan la forma en que el juez debe exponer la motivación relativa a los aspectos fácticos de la decisión, ya sea que se trate de la exposición de los enunciados sobre los hechos a los cuales se refiere el conflicto, como al análisis de la prueba rendida. Así, a modo de referencia, cabe señalar que se exige precisión en el establecimiento de los hechos, distinción entre los hechos aceptados o reconocidos y los hechos discutidos, más exposición de los fundamentos que llevaron a tenerlos o que hayan llevado a tenerlos por comprobados.
Se exige también la exposición de las controversias generadas en relación con la procedencia de la prueba. Si una prueba es procedente o no, es una cuestión que debe ser salvada de inmediato, lo señala el autoacordado. Y bueno, si es rechazada, ¿es cierto?, esa cuestión acerca de la procedencia de la prueba, naturalmente habrá que continuar haciendo el raciocinio que manda que ordena, digamos, este autoacordado para poder establecer los hechos del pleito, conforme a la normativa que ya antes se mencionó. Del tenor de dicho cuerpo normativo se desprende una clara preocupación porque las sentencias sean redactadas en forma tal que el texto que se presente a las partes y a la sociedad demuestre que la decisión se adoptó en forma razonada, previo estudio responsable de los antecedentes. Asimismo, el texto debe facilitar la impugnación de la decisión de las partes. Debe facilitar el control del juez superior. Debe hacer posible el control externo de la actividad jurisdiccional. Para finalizar esta breve reflexión y siguiendo a Tarufo, quisiera señalar que la fundamentación de la valoración de la prueba en la motivación de la sentencia no se trata de expresar estados íntimos y profundos del juez que decide. No se trata del registro de su íter psicológico, como él menciona, sino que en realidad se trata de expresar aquellos argumentos que permitan presentar la sentencia. Los motivos han justificado ya la sentencia, pero queda un paso todavía, presentar la sentencia. Y esta se presenta a través de un raciocinio lógico, aun cuando las motivaciones puedan ser muy psicológicas y muy profundas, pero la presentación requiere de estos raciocinios y a eso apunta el autoacordado. Por todas estas razones hemos querido relevar la importancia del instrumento normativo dictado hace 102 años y que regula este deber a través de este seminario en que contamos con connotados exponentes de nuestro sistema. Recibiremos la visión de un experto procesalista como don Raúl Tavolari, aquí presente, quien brindará un repaso por la historia de la motivación de las sentencias en nuestro país. Tendremos también la ponencia de una conocedora directa de lo que es la función jurisdiccional en este tribunal, a través de la exministra de la Corte Suprema, doña Rosa María Maggi, también aquí a mi izquierda, quien aludirá, entiendo, sobre la eficacia de esta regulación para cumplir el deber de motivación de los fallos. Y contaremos finalmente con la exposición desde la visión de un académico constitucionalista a través de don Jorge Correa Sutil, a mi izquierda, relacionando el fondo del contenido de los fallos con la regulación que se da a través de las formas, ¿ya?, o de sus formas. Termino agradeciendo a los participantes su disposición por potenciar el vínculo de esta Corte con la comunidad y estoy seguro que esta instancia será para todos muy provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Comenzamos la instancia en que expertos y expertas abordarán diferentes dimensiones de este autoacordado. Antes que eso, les quiero informar a los presentes, tanto a nivel híbrido, online como presencial, que luego de las tres ponencias tendremos la posibilidad de hacer preguntas a los expertos durante un tiempo. En primer lugar, tomará la palabra Raúl Tavolari Oliveros. Él es abogado de la Universidad de Chile, ex profesor de Derecho de la Casa de Bello, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, ex abogado integrante también de la Corte Porteña. Ha sido corredactador del Código Procesal Penal chileno, del anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley de Tribunales de Familia. Fue corredactor del proyecto de Código Procesal Civil que está pendiente en el Congreso Nacional. Es fundador, director y expresidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal y miembro y expresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal,
árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y abordará el tema la historia de la motivación en la sentencia en Chile. Profesor. Señor presidente de la excelentísima Corte, señoras ministros y señora fiscal de la excelentísima Corte, señores ministros, señoras, señores. Primero que nada, obviamente, tengo que agradecer esta gentileza inmerecida de que he sido objeto con esta invitación a hablar sobre estos temas en esta sede, en este acto y con este auditorio. Confieso que de pronto siento que he sido algo abusivo, porque me ha tocado quizás la parte más simple de la exposición. Lo que me propongo es contar algo de la evolución, de la fundamentación, este deber imperioso que tienen los jueces, la fundamentación de las sentencias. Y claro, esto podría abarcar periodos inimaginables, tratando entonces de ceñirme al horario y sin abusar de la paciencia del auditorio, he resuelto hacer una síntesis que me parece a mí es suficientemente ilustrativa de la actividad que condujo a la dictación del auto acordado de que se trata. De eso es lo que voy a hablar y en consecuencia sobre ese tema rápidamente me quisiera referir. Partiendo por supuesto de la base que todos compartimos, de que es evidente que la razón principal del pronunciamiento, la dictación de este auto acordado, fue la regulación de este deber judicial de fundamentar los fallos. Hoy, claro, a todos nos parece muy evidente que así debe ser, pero francamente el tiempo demuestra que no siempre fue así. Y no solo en el ámbito judicial. La autoridad históricamente ha sido renuente en fundar sus decisiones, en motivarlas. Y yo quisiera recordar quizás un par de anécdotas. Por ejemplo, ¿cómo olvidar, para los que se dedican a la historia, que la noche del 31 de marzo de 1767 en Madrid se cumplió una pragmática de Carlos III? No el Carlos III inglés, el Carlos III de entonces. ¿Qué decía esa pragmática? Esa pragmática ordenaba que se constituyera autoridad en todas las casas jesuitas de España. Y en la noche así ocurrió, y notarios, secretarios, ministros de fe y la autoridad se constituyó en esos lugares para gran pavor, por supuesto, de los integrantes de esta orden, y primero que nada registraron que estuvieran todos presentes, y una vez que se les censó de esa manera, se les notificó el decreto del rey por el cual se les extrañaba del país, se les mandaba al exilio, se iban los jesuitas de España expulsados por esta pragmática. ¿Y qué tiene que ver esto con la motivación? Bueno, precisamente porque ahí aparece algo relativamente llamativo. Acontece que, obviamente, el decreto real tenía razones y decía que la expulsión se debía a gravísimas causas relativas a la obligación en que yo, dice el rey, me encuentro constituido de mantener la subordinación, la tranquilidad y la justicia de mis pueblos. Pero luego, de manera inolvidable, creo yo, para cualquiera que lo lee, agregaba que la decisión de la expulsión está también tomada por otras causas urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi real ánimo, usando la suprema autoridad que el Todopoderoso me ha otorgado. Es difícil encontrar una justificación mayor a la falta de explicación, pero ahí está. No siempre la autoridad fundó sus decisiones. Y eso ni siquiera para hablar de la ley prusiana que prohibía a los jueces fundar la sentencia. ¿Qué pasó en Chile? ¿Cómo llegamos a esto en Chile? Bueno, todos sabemos, el señor presidente ya hizo una referencia a lo importante que en este ámbito fue Andrés Bello. Andrés Bello fue un hombre formidable. Y entonces tiene 2 artículos, tiene muchísimos, las obras completas son enormes, pero sobre este tema, la necesidad de fundamentar las sentencias, que publicaba en el Araucano de entonces, el primero de ellos en 1834, el segundo allá por el 1838-39. El primer artículo, el de 1834, claramente
dio origen a la primera ley chilena sobre este tema. Ya diré lo que pasó con la segunda. Pero no podría dejar de comentar en este ámbito algo que me pareció siempre sorprendente. Andrés Bello es un hombre cuya cultura nadie discutió, y no solo eso, sino que Chile y el mundo admiró, en América Latina particularmente admiró. Pero era un hombre de carácter muy duro, muy recio, inimaginablemente severo, diría yo. Y entonces escribió en ese primer artículo del que estoy hablando, mire, la reforma de las leyes, decía ahí, para que el arreglo de los juicios sea verdaderamente útil, debe ser radical. En ninguna parte del orden social que nos ha legado la España es tan preciso emplear el hacha. En materia de reformas políticas, no somos inclinados al método de demolición, pero nuestro sistema de justicia es tal que nos parecería difícil que no se ganara nada derribándolo hasta los cimientos y sustituyéndolo por otro cualquiera. No sería, agregada tal vez una exageración, decir que en él, el sistema de justicia, se echan menos todas las garantías que tiene descubierta la experiencia para poner coto a la arbitrariedad y amparar el derecho. Y lo que a veces nos hace desconfiar entre nosotros es la preocupación que existe respecto a algunas de estas garantías, aún en la clase respetable de magistrados y jurisconsultos. Por ejemplo, casi no hay nadie que no reconozca las ventajas que resultan de que los jueces funden sus sentencias. Práctica tan conforme al principio general, de responsabilidad general, que es el alma del gobierno republicano. Y él agregaba entonces de todo gobierno. Bien, y ponía un ejemplo. En un país donde el Poder Ejecutivo no puede decretar, sino con arreglo a una ley y citándola, la inversión de la más pequeña suma de los derechos públicos, de los dineros públicos, ¿tendrá un tribunal la facultad de adjudicar una propiedad litigiosa que puede valer centenares de miles de pesos, sin decir con arreglo a qué ley o a qué principio de derecho hace la adjudicación, ni por qué uno de los títulos debe prevalecer sobre el otro? Esto nos parece monstruoso. El hombre no se iba con rodeos, decía las cosas de un modo muy severo. Naturalmente, con semejantes comentarios a nadie puede sorprender que en febrero de 1837 el presidente de la República, asesorado por su ministro, en ese momento José Joaquín Prieto, asesorado por Diego Portales, dictara un decreto sobre este tema, sobre la fundamentación de las sentencias, y después de dar una explicación de por qué lo hace, simplemente dicta el siguiente decreto, cuyo texto acabamos de escuchar parcialmente. Toda sentencia se fundará breve y sencillamente. El fundamento se reducirá solo a establecer la cuestión de derecho o de hecho sobre que recaba la sentencia y a hacer referencia a las leyes que les sean aplicables, sin comentarios ni otras explicaciones. Esto ocurría los primeros días de febrero de 1837. Mandada esta ley a circulación, la Corte Suprema entonces no quedó contenta y, por decirlo de alguna manera, expresó de algún modo su malestar. Y antes de una semana le mandó un oficio al presidente de la República, diciéndole que al fundar las sentencias como se ha dispuesto por el Supremo Gobierno, indicando la ley que mueve a la resolución, teme la Corte algunos casos bastante frecuentes en la práctica y pide con oportunidad las declaraciones siguientes. Y con ese preámbulo le formula la Corte Suprema al presidente de la República 12 preguntas. No las voy a leer todas, no las voy a contar todas, pero quiero contarles algunas para que nos ubiquemos. La primera pregunta es: ¿cómo se fundarán las sentencias cuando no hay ley que resuelva el caso controvertido? ¿Se debe citar la ley consuetudinaria sancionada por la práctica cuando subrogue a leyes muy duras vigentes? ¿Están autorizados los jueces para moderar, atendida las circunstancias, las penas que se impongan? Y cuando no hay prueba plena, sino presunciones vehementes, ¿se impondrá una pena suave? Cuando en defecto de la ley se deciden los jurisperitos por analogía de otras leyes, ¿hay que citar estas otras leyes? ¿Hay que citar las
el derecho romano? ¿Qué pasa con la recopilación de la legislación española? ¿Cómo se funda cuando no hay ley que regule? ¿Y qué ocurre cuando los jueces no están de acuerdo y discrepan? ¿Cómo se resuelven estas cosas? Y así, en definitiva, hay varias de esas preguntas. ¿Qué es lo que hizo el presidente de la República? Bueno, con gran talento, no encontró nada mejor que buscar un interlocutor adecuado. Y este cuestionario se lo remitió nada menos que al fiscal de la Corte Suprema. Han sido importantes los fiscales de la Corte Suprema, y aquí aparece don Mariano Egaña, un hombre relevante, un jurista formidable. ¿Para qué? Para que el fiscal Mariano Egaña contestara. Y así ocurrió. Mariano Egaña fue contestando una a una de las preguntas. Y permítame tan solo apartarme un minuto del libreto, porque he visto afuera el original del autoacordado manuscrito del que nos ocupa, y esa cosa muy impresionante. Como a mí Mariano Egaña, por muchas razones vinculadas con la actividad académica que la he ejercido durante casi 50 años, me ha parecido siempre extraordinario. Alguna vez me fui a la Biblioteca Nacional en busca de estos originales, los originales de don Mariano. Y claro, ahí reparé en algo evidente, ¿no? En el 1830 y tanto no había, entre otras cosas, máquinas de escribir. Si no había máquinas de escribir, todo el sistema era algo complejo. Y entonces, aparentemente, don Mariano tampoco tenía mucha prudencia en el hablar. Y entonces estos escritos maravillosos aparecen, como diríamos hoy día, la tarea de un niño mal hecha, llena de borrones, todo donde había error está tarjado, está escrito arriba, abajo, que no consigue, por supuesto, atenuar la admiración que uno puede tener por el talento jurídico de don Mariano, pero no deja de ser sorprendente, porque quizás con cierto provincianismo cultural uno va a buscar estas cosas en la idea que va a encontrar también formalmente algo a la altura del contenido. Bueno, dicho eso, digo que don Mariano contestó una a una de las preguntas, una a una, y solo voy a leer un párrafo inicial porque no es muy largo, pero dice: no puede dictarse sentencia alguna sin que tenga fundamento. Esto es, sí que existen razones y motivos bastantes que hayan obligado al juez a decidir tal cosa, más bien que cualquiera otra. Estos fundamentos se silenciaban hasta ahora, y la ley citada, sin alterar el sistema de los juicios y los códigos en que deben encontrar los jueces la regla que motiva sus decisiones, les manda solo expresar esta razón, que les obliga a decir lo que aparece en su sentencia. No siendo posible decretar leyes que comprendan todos los casos que puedan ocurrir, es preciso dejar a la prudencia del juez la aplicación de la ley a ciertos casos particulares, que siendo conformes a la mente del legislador, no se expresan literalmente en sus palabras. Y luego, les insisto, viene un largo enunciado donde el fiscal va contestando cada una de las interrogantes que había formulado la Corte Suprema al Poder Ejecutivo. Enviada esta respuesta al presidente de la República, lo que hizo fue simplemente a su turno, ejerciendo para ese entonces, 1830, estábamos en una época complicada en Chile, las facultades extraordinarias que tenía, volvió a dictar un decreto ley y simplemente dijo que, conformándome con la vista que precede del fiscal de la Corte Suprema en todas sus partes, he acordado dictar el siguiente decreto: que las resoluciones que contiene el indicado dictamen fiscal, que se imprimirá y circulará, sirvan de regla a todos los juzgados y tribunales de Estado a quienes toca la observancia de la ley a que se refieren las consultas de la Corte Suprema. Y así se echó a andar un estatuto jurídico criollo, auténtico, específico, sobre fundamentación de las sentencias. Claro, la cuestión ciertamente no terminó ahí. Yo hablé antes de don Andrés Bello, y don Andrés seguía vigente, sabemos todos lo que iba a ser 20 años más tarde. En el ínterin volvió sobre el tema del fundamento de las sentencias, citó y escribió otro artículo de gran dureza sobre el particular, artículo segundo que dio origen, ahora sí, a una ley definitiva sobre el tema. Es la ley de 1851, que sí puede ser llamada la primera ley sobre fundamentación de las sentencias en Chile. Esta ley abarca lo que hoy conocemos en general sobre fundamentación. Y dice algunas cosas que también voy a brevemente sintetizar, simplemente que los jueces deben fallar separadamente las cuestiones de hecho y de derecho
sometidas a su decisión. Las cuestiones que, sin tocar el fondo del asunto principal, requieran por resolución previa, serán resueltas de esta manera. Las cuestiones de derecho se resolverán separadamente de las de derecho. Y así va fijando las reglas hasta prácticamente llegar a todo lo que hoy día conocemos, con un agregado muy importante del que yo en su minuto no había reparado, que consiste en que aquí aparecen también las reglas de los acuerdos que hoy día tenemos en el Código Orgánico de Tribunales. Cuando se habla del empate en materia penal, cuando se habla que no hay empate, cuando se habla que hay que traer un ministro adicional, cuando si no hay acuerdo, etcétera, todo lo que dice el Código Orgánico viene puesto ya en esa ley de 1851. Concluye la ley en su enunciado sobre el contenido diciendo simplemente que toda sentencia definitiva o interlocutoria y las revocatorias deberán tener la designación precisa de las partes, la enunciación breve de las peticiones. La enunciación breve de las peticiones o acciones del demandante y las defensas del demandado. Los hechos, las disposiciones legales, la decisión del asunto controvertido, en fin. Y yo corriendo la historia. Todos sabemos que en la década de 1850 la falta de imaginación de nuestros políticos llevó al grado que a Andrés Bello le encargaron que redactara un nuevo Código de Procedimiento Civil. Afortunadamente declinó el encargo para dedicarse al Código Civil, pero eso no quita que hubo varios encargos y comisiones redactoras, y ahí hay un enorme material de análisis. Yo solamente quiero referirme a que José Bernardo Elira fue el secretario que organizó una comisión de 1884, donde ya fijó normas. Este proyecto pasó a otra comisión en 1893, ahora con Manuel Egidio Ballesteros, y ahí está la esencia de lo que vino a constituir el Código de Procedimiento Civil en el sistema que hoy día tenemos vigente, o sea, en el siglo XX. Quisiera ya rápidamente, para terminar, sin embargo, hacer un recuerdo. Fíjense ustedes que cuando el presidente Federico Errázuriz remitió al Parlamento el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, que fue de procedimiento civil, que fue en definitiva el que se apoyó, dice lo siguiente: aunque el proyecto establece el régimen de la publicidad como la regla común de los actos del Poder Judicial, exceptúa de esta publicidad el acuerdo de las sentencias en los tribunales colegiados. El sistema del secreto del acuerdo, no del voto, que deja al juez entera libertad para formar, expresar y modificar su opinión, es sin duda el que mejor consulta la formación de un juicio desapasionado y reflexivo, exento de los peligros y de las preocupaciones que tan de ordinario rodean los debates públicos. No deja de ser una glosa del mensaje que realmente vale la pena destacar. Después vendrán los comentarios al código. Por supuesto, Toro Melo y Echeverría Reyes son lapidarios respecto del tema, son de una severidad inimaginable. Voy a leer apenas un párrafo. Dice: la ley del 51, dicen estos autores, sujetó la redacción de las sentencias interlocutorias a reglas iguales a las definitivas. Mas los tribunales encontraron que carecía de sanción este precepto y dejaron de cumplirlo, olvidando que además de la sanción civil se encuentra el artículo 224, número 2 del Código Penal, que si bien ha sido letra muerta, llegará el día en que se haga efectiva la responsabilidad de los jueces que no cumplan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esto es una larga evolución mirado de distintos puntos de vista. Yo quiero concluir saltándome incluso el año, para hablar un minuto solo de una regla que a mí me parece extremadamente importante. En 1925, varios años después de la promulgación del Código, se dictó la ley orgánica de los juzgados de menor cuantía. Y ahí se introdujo una norma que hoy día está perdida en un recóndito artículo del Código de Procedimiento Civil, en el artículo 724. Es esa que dice que, en mínima cuantía, el juez apreciará la prueba en forma ordinaria, pero en casos calificados podrá estimarla a conciencia y según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio y la buena o la mala fe con la que ante él hayan litigado. Esto, al final del día, parece indispensable en la ponderación de la prueba y en el pronunciamiento de la sentencia. Esto lo quería sintetizar, así que les agradezco la paciencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Tavolari. Es el momento de escuchar a la ex ministra de esta Corte Suprema, Rosa María May. Ella es abogada de la Universidad de Chile. Inició su carrera judicial como jueza del 13º Juzgado Civil de Santiago, pasando luego a servir el cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua y luego de Santiago. Fue ministra de esta Corte Suprema, donde se desempeñó entre los años 2009 al 2021. Su tema es el autoacordado 1920, un instrumento eficaz para cumplir con el deber de motivación de las sentencias judiciales. Muy buenas tardes. Desde luego para mí es un honor haber sido invitada a este seminario que se celebra con el afán de conmemorar los 120 años de vigencia del autoacordado sobre la forma de las sentencias. Yo me propongo analizar el deber de motivación de las sentencias a la luz del instrumento que constituye de este instrumento como es el autoacordado de 1920. Creo que él nos brinda de alguna manera a los jueces las herramientas necesarias para poder ir cumpliendo paso a paso y nos lleva de la mano cuando se trata de cumplir con el... ¿Sí? ¿Ahí sí? Bien. El deber de motivación de las sentencias judiciales constituye en la actualidad, en un Estado democrático y de derecho, un imperativo ineludible para los jueces. Ya ha pasado el tiempo en que se pensaba que no era necesario expresar la motivación de los fallos. En la actualidad nuestro sistema exige como una garantía fundamental que para decidir el asunto controvertido el juez tiene que razonar. El juez debe dar razón de sus decisiones, porque solo una sentencia fundada puede dar explicación de por qué el tribunal decidió de esa manera y no de cualquier otra. Ello supone, naturalmente, una justificación fundada en el derecho que no importe vulneración de las garantías fundamentales. Las resoluciones judiciales, en particular las sentencias definitivas, son los instrumentos a través de los cuales los jueces deben expresar su decisión, deben resolver los conflictos sometidos a su decisión y en el fallo debe siempre quedar plasmada la motivación del juez, lo que implica justificar razonablemente la legitimidad de esa decisión adoptada. Esto supone, desde luego, examinar primeramente los hechos, como aquí ya se ha dicho, expresar los argumentos, apreciar las pruebas de acuerdo a las normas, los valores y los principios que sean pertinentes. Ya se refería el profesor Tavolari a un antiguo dictamen del fiscal de la Corte Suprema, don Mariano Egaña, quien expresó tantos años atrás que no puede dictarse sentencia alguna sin que tenga un fundamento. Esto es, si que existan razones o motivos que hayan obligado al juez a decidir tal cosa más bien que cualquiera otra. Dar fundamento o motivación a una sentencia es explicarla, es señalar las razones o antecedentes en que se basa la decisión y corresponde a una actividad reflexiva, a un desarrollo razonado, persuasivo y coherente de ideas que conduzcan naturalmente a un resultado o una conclusión lógica. En otras palabras, dar motivo a una sentencia implica puntualizar las bases en que se apoya, demostrar que esa decisión es el resultado de una actividad reflexiva y dejar en claro por qué se va a decidir de ese modo y no de otra manera. La motivación, en cuanto impone al sentenciador el deber de expresar las razones de hecho y de derecho en que se apoya, cumple también la misión de posibilitar la revisión de la coherencia de ese razonamiento y también facilita entonces el control jurisdiccional y la posibilidad de la interposición de los recursos, todo lo cual va a contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Tradicionalmente, la motivación de la sentencia ha sido tratada por la doctrina bajo la óptica del derecho, con un marcado acento de tipo prescriptivo normativo. Se la estudia a propósito del debido proceso, del ámbito o marco de competencia en que debe encuadrarse la decisión, de los requisitos que deben cumplir las distintas clases de resoluciones judiciales, de los fundamentos de hecho y de derecho que deben ser consignados. Sin embargo, la fundamentación de los fallos no debe quedar en un plano puramente formal. El deber de fundamentar las sentencias no queda limitado a los requisitos de forma que señala el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, pues el deber de motivación de las sentencias judiciales constituye también una exigencia ética que requiere a los jueces cumplir como un compromiso de conducta, expresar las razones justificativas que demuestren la racionalidad y la justicia de sus decisiones. En términos generales, no puede existir contradicción ni límites definidos entre las exigencias de motivación que imponen las normas jurídicas y aquellas que impone la ética, en la medida que ambas se orientan a evitar la arbitrariedad. Una decisión inmotivada es de por sí injusta. Una sentencia judicial que no está debidamente motivada, además de no cumplir con la ley, no se aviene con las exigencias de la ética, que a través de la expresión de los objetivos de la decisión persigue demostrar su legitimidad. La motivación de la sentencia se erige así entonces como una garantía de legalidad y rectitud de la decisión que permite alejar todo germen de prejuicio o de arbitrariedad. Ahora, desde el punto de vista netamente procesal, que básicamente nos interesa, los requisitos de las resoluciones judiciales, en particular de las sentencias judiciales, están establecidos, como sabemos, en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Pero es el auto acordado que hoy conmemoramos, el auto acordado sobre la forma de sentencias de fecha 30 de septiembre de 1920, cuya vigencia se ha prolongado ya por más de 100 años, el que ha servido de guía para cumplir el deber de motivación de las sentencias que se ha impuesto a los jueces. Si bien para los efectos del recurso de casación solo se atiende a los requisitos legales y no a las reglas del auto acordado, ya en el año 1928, en sentencia publicada por la revista Derecho y Jurisprudencia en el tomo 25, sección primera, la Corte Suprema resaltaba la importancia de cumplir con estas disposiciones, lo que ha venido repitiendo durante largo tiempo. Exige el cumplimiento de estos requisitos por la claridad, congruencia, armonía, lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. Concluye la Corte Suprema que para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el constituyente y por el legislador, los jueces deben agotar el examen de las argumentaciones que sustentan las alegaciones y defensas de las partes, analizándolas conforme a las probanzas que a ellas se refieran. En esta presentación pretendo demostrar cómo el auto acordado sobre la forma de las sentencias de 1920 ha entregado a los jueces herramientas necesarias para cumplir convenientemente con este importante deber de motivación mediante la expresión de las consideraciones de hecho y de derecho orientadas por ideas de razonabilidad y justicia. Decíamos que es el artículo 170 el que establece los requisitos de la sentencia definitiva, pero es el auto acordado en sus números 5, 6, 7 y 8 especialmente el que precisa los requisitos que conducen a brindar a la sentencia una adecuada fundamentación. En el número 5, junto con reiterar la idea de que debe contener la sentencia las consideraciones de hecho y de derecho, agrega: se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto de los cuales haya versado la discusión. Se exige así, entonces,
que en las consideraciones de hecho, la sentencia enuncie con claridad cuáles son los hechos sobre que versa la cuestión controvertida, distinguiendo entre aquellos que son reconocidos por las partes en los que están de acuerdo de aquellos en los que están en desacuerdo. Lo que corresponde entonces es hacer una síntesis completa y precisa de las acciones y de las excepciones. Y esta narración de los hechos es muy importante porque es la base sobre la cual se va a sustentar la sentencia. En estas condiciones el juez va a estar preparado para comparar los hechos que se dicen en la demanda con las defensas que opone la contraparte. Luego de ello habrá que precisar cuáles son los hechos que se encuentran acreditados, expresando claramente los fundamentos legales que permiten darlos por probados, es decir, explicando por qué lo están y haciendo la apreciación comparativa de la prueba de acuerdo a las reglas de valoración que sean pertinentes. El número sexto agrega que si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, se determinarán los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para darlos por comprobados. Pero después el artículo 7º dice que si se suscribe cuestión acerca de la procedencia de la prueba, o sea, si no están de acuerdo en cuanto a la procedencia de la prueba, entonces deberá contener la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptar o rechazar esa prueba en la forma antes expuesta. Se exige entonces que la sentencia contenga las consideraciones relativas a la prueba y exprese las razones por las cuales da valor probatorio o le niega valor probatorio a los medios de justificación que han presentado las partes. Ahora, si se ha presentado controversia acerca de la procedencia de la prueba, como tachas, objeciones o cuestiones previas, se establecerán previamente las razones para aceptarlas o rechazarlas. De esta manera, me parece a mí que luego del establecimiento de los hechos, el tribunal va a proceder al análisis de la prueba, a darlos a no por acreditado con la debida claridad y precisión, y una vez establecidos los hechos, podrá aplicar las consideraciones de derecho aplicables al caso. Según se encarga el número 10 del auto acordado, el razonamiento se debe hacer en forma lógica, encadenando las proposiciones unas con otras, cuidando que las motivaciones que el juez expresa en su sentencia sean concordantes y no contradictorias entre sí, de manera que conduzcan naturalmente a la decisión que se va a adoptar. Tenemos entonces que se establecen los hechos, se establecen los hechos aceptados, los no discutidos, se establece cuáles son los hechos probados, los no probados, y luego entonces se analiza la prueba haciendo la apreciación comparativa de la prueba de acuerdo con las reglas que sean pertinentes, y enseguida viene el razonamiento. Tanto respecto de las consideraciones de hecho como de derecho, el tribunal observará, dice el autoacordado, al consignarlas, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera, y al efecto se observarán, en cuanto pueda ser aplicable a los tribunales unipersonales, las reglas relativas a los acuerdos de los tribunales colegiados. Culmina la sentencia entonces con la enunciación de las leyes o en su efecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se ha pronunciado el fallo, y en su parte resolutiva deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, expresando de modo claro cuáles se acojan y se rechazan. Podrá omitirse la resolución de aquellas que resulten incompatibles, pero en tal caso habrá que explicar por qué son incompatibles. Me parece que siguiendo los pasos del auto acordado, el juez está habilitado para desarrollar el proceso reflexivo que le permitirá expresar con claridad en su sentencia, a través de un lenguaje apropiado, las razones que lo han conducido a la decisión, y podrá de este modo justificar su dictamen, permitir que su revisión esté disponible para los afectados, quienes puedan a la vez ejercer su derecho de impugnación. En síntesis, estimo que mediante el uso de esta herramienta se dará cabal cumplimiento al deber de motivación. No puedo dejar de hacer notar que el número segundo del auto acordado
expresa que no deben transcribirse íntegramente las solicitudes o memoriales que hayan presentado los litigantes, salvo aquellas peticiones o declaraciones concretas que por su naturaleza o significación exijan ser transcritas íntegramente para su más fácil y exacta inteligencia. Se ha criticado mucho el estilo de las sentencias. En ocasiones no respetan esta recomendación. Sabemos que se reproducen normalmente los escritos presentados por las partes, se enumeran las pruebas rendidas, se refieren las sentencias inútilmente a todas las diligencias decretadas, incluso las que en definitiva no se llevaron a efecto, lo que hace densa y tediosa la lectura del fallo. De esta manera se construyen fallos muy voluminosos que cuidan de decir no se me quedó nada sin decidir, pero que en general no cumplen el objetivo. Es necesario que se redacten sentencias sencillas que tengan en mente que el destinatario, el ciudadano ordinario, no posee conocimientos jurídicos. A propósito de ello, debo decir que sin perjuicio de que el juez deba conozca el lenguaje técnico propio de su función, tiene que armonizarlo con el lenguaje común para dejar en claro su pensamiento, su razonamiento y su decisión. A propósito de ello, el Poder Judicial de Chile, en el marco del trabajo que desarrolló la Cumbre Judicial Iberoamericana, creó en 2014 un grupo denominado Justicia y Lenguaje Claro, por el derecho del ciudadano a comprender la justicia, el que fue presidido por Chile y España. En el año 2015, esta Corte Suprema creó la Comisión de Lenguaje Claro, inicialmente presidida por el recordado ministro don Carlos Aránguiz Zúñiga, con el objeto de promover al interior del Poder Judicial la reflexión acerca del lenguaje claro como elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia del ciudadano y elaborar, proponer e implementar acciones y productos que favorezcan la comprensión del ciudadano acerca del lenguaje judicial y que sirve de apoyo a jueces y juezas. Me parece que aquí va a surgir un nuevo autoacordado que seguramente va a corregir algunas deficiencias o malos hábitos de nosotros, pero sin desmerecer la importancia que ha tenido para nosotros el autoacordado de 1920 que hoy conmemoramos. Muchas gracias. Muchas gracias. El tercer invitado es Jorge Correa Sutil, abogado de la Universidad Católica y máster en Derecho en la Universidad de Yale. Fue secretario de la Comisión RETI, delegado presidencial ante el Congreso para Reformas Judiciales, subsecretario del Interior y ministro del Tribunal Constitucional. Ejerce libremente la profesión como litigante y árbitro y es profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, de la que también fue su decano desde el año 1980 hasta el 1990. Sus publicaciones se concentran en temas de derechos humanos, sistema judicial y justicia constitucional. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Su tema hoy es Disciplinando el fondo por las formas. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores ministros y exministros de la excelentísima Corte Suprema, señora fiscal, autoridades presentes, señores magistrados. Quiero agradecer muy especialmente esta invitación a Mauricio Silva y al presidente por haberla cursado. Quiero agradecer también a Paulina Arriagada, la asistente del ministro Silva, quien me ayudó buscando discursos de inauguración del año judicial y cuentas judiciales escritas a mano en 1919 todavía. Tal vez es para mí un recuerdo imborrable las veces que me he reunido con la Corte Suprema, particularmente la última vez, porque ocurrió el 18 de octubre de 2019 en Punta Arenas. Yo creo que todos nosotros los que estuvimos allí lo vamos a recordar, esa dificultad de vuelta
a Santiago. Tal vez resulte una ironía traer a un constitucionalista que nunca ha celebrado el centenario de una norma jurídica a hacerlo. Para mí es un motivo de especial gozo. Yo no sé, tengo al excontralor aquí, pero probablemente la ley orgánica de la Contraloría sea lo más antiguo que tengamos en derecho público sin modificaciones sustanciales. Todo lo demás dura, con suerte, un decenio y con mucha suerte 30 años o 40 años, pero claro, con muchas reformas. Así que es un deleite para mí festejar una norma jurídica que cumple 100 años y que mantiene vigencia intacta. Lo que yo me propongo hacer es poner en contexto ideológico esta norma, o sea, a qué teoría del derecho o a qué mirada cultural ella responde, cómo esa mirada cultural ha caído, ya no tiene vigencia, y sin embargo esas ideas siguen todavía en pie. ¿Y por qué siguen en pie? De alguna manera se llama celebrando la vigencia de una norma sextenaria. Voy a permitirme leer para no pasarme del tiempo ni un minuto. El auto acordado como un tópico producto de la codificación. La codificación no solo fue ese monumental esfuerzo intelectual por dictar cuerpos sistemáticos y coherentes de normas legales en cada una de las ramas del derecho. La energía de ese notable esfuerzo provino de una fe, de la fe en la razón propia de la Ilustración, tan influyente también en sentar las bases de la democracia moderna. Conforme a esa ideología, la única fuente de autoridad capaz de respetar la libertad humana era el consentimiento de los obligados a través del voto. Tal consentimiento se expresaba en la elección del cuerpo legislativo, en el que, fruto de la enorme fe en la inteligencia de los ciudadanos libres, era entonces factible crear sin mayores resistencias el nuevo orden social en el que cada persona pudiera realizarse y ser feliz. Los ilustrados pensaron que la razón que informaba a los nuevos ciudadanos y de modo muy particular al legislador permitiría producir cuerpos legislativos sistemáticos, completos u omnicomprensivos de todas las situaciones imaginables, coherentes, esto es, libres de toda contradicción, claros, es decir, capaces de ser comprendidos por cualquier ciudadano sin necesidad de mediación de la doctrina interpretativa o de la dogmática jurídica, y justos, de tal modo de no necesitar nunca de la corrección doctrinaria o judicial. A tal punto llegaba la fe en que la legislación podía ser fuente suficiente del derecho, que Buñé, profesor de Derecho Civil de la Sorbona y entiendo su decano, se ufanaba en afirmar, comillas, «yo no conozco el derecho civil, yo enseño el Código de Napoleón». Baviera llegó a prohibir comentarios a su Código Penal en 1813. Blondeau escribía con desprecio de aquellos que recurrían a los precedentes o a la doctrina, acusándolos de usar para sustituir la voluntad del legislador por la suya propia. Portalí, a quien tenemos por más práctico y mesurado, escribió, comillas, «las leyes no son meros actos de autoridad, son, por sobre todo, actos de sabiduría, de justicia, de raciocinio. Al crearlas, el legislador ejerce menos una autoridad que un sacerdocio». A este sueño formidable le acompaña, como no podía ser menos, la noción del juez como un mero aplicador de la ley. Montesquieu, padre de la separación de poderes, concibe, como sabemos, a los jueces como seres sin ánima o alma, sin espíritu o aliento propio, sin pasiones, desde luego. Un esclavo de la ley es el término con que Andrés Bello prefiere calificarlo, en términos que debieron ser bastante más significativos o sonar aún más fuertes de lo que suenan hoy día. La sujeción del juez y de la sentencia a la ley resultaba perfectamente posible. Si la ley carecía de vacíos y de contradicciones, si era clara y justa, el juez podía aplicarla en un ejercicio de subsunción sin necesidad de complejos ejercicios de interpretación. Pero además de posible, esa sujeción del juez a la ley era necesaria, pues si el juez sustituía la voluntad de la ley por la suya propia, el ánima del legislador,
por su propia ánima, entonces los ciudadanos dejarían de estar sometidos a su propia voluntad delegada en el legislador para quedar sujetas a una voluntad ajena que coartaría ilegítimamente su libertad. La creación judicial de derecho equivalía entonces a la pérdida de la valorada libertad. Citemos nuevamente a Bello, recurriendo a diversos autores, afirma que, comillas, la conciencia de la ley vale más que la del hombre. Agrega que, comillas, debe el juez seguir la equidad de la ley y no la de su propia cabeza. Que los jueces dan sentencias inicuas cuando se imaginan ser árbitros y maestros de equidad. Todos saben, afirma por último, que el juez no hace el derecho sino solamente lo declara. Es su dispensador, no su dueño. El poder y la soberanía están en la ley, no en él. La sujeción del juez al derecho se plantea como un desafío político imperioso en la Francia ilustrada y revolucionaria, porque los jueces del antiguo régimen no fueron reemplazados. Se trata no solo de sujetarlos a la democracia, sino también de hacerlos obedientes al poder revolucionario. El ideal de sujeción de la sentencia judicial a la ley, propio de la Ilustración, informa también análogos esfuerzos por estas latitudes. Ya la Constitución de 1822, de corta duración, contiene el mandato de los jueces de fundar las sentencias. Ciertamente que el esfuerzo presenta matices propios, pero el afán de dictar cuerpos de leyes sistemáticos, claros, justos y coherentes es esencialmente el mismo, como igual es el afán de sujetar el juez a la ley como un esclavo, dirá nuestro codificador. Al inaugurar el año judicial de 1919, estoy avanzando casi un siglo, el mismo presidente de la Corte que dicta el auto acordado que nos ocupa razona así, comillas: el Código Civil, el de Comercio y los demás llamados códigos sustantivos pueden no corresponder en algunas de sus disposiciones al grado de progreso de nuestro Estado social, ni al desarrollo adquirido en la vida de los negocios, y necesitar, por tanto, de reformas que se armonicen con las costumbres del presente y con las evoluciones que se vislumbran en un futuro cercano. Pero tales reformas atañen a la acción del estadista, entran en el campo del gobierno político del país y no deben preocupar la atención del juez, preocupar la atención siquiera del juez, a quien solo corresponde aplicar la ley que elaboran con atribuciones propias de otros poderes del Estado. Si en la Europa continental el esfuerzo es imponer el ideal democrático y liberal, como lo entiende la Ilustración, en contra de las ideas del antiguo orden monárquico, aquí se trata de algo más desafiante que superar el orden colonial. Se trata de constituir un Estado en forma donde no lo había, formar una nación donde había más bien un paisaje, transformar una población en ciudadanos, regir eficazmente por una misma legislación a un país esencialmente agrícola y con poca y tardía comunicación geográfica, unificar un solo derecho allí donde cada uno entendía como vinculantes distintas fuentes. El desafío es descomunal. Piénsese tan solo que recién el mismo año de la dictación del Código Civil se inaugura el tren de Santiago a Talca. Hasta esa fecha, diario oficial, códigos y demás, sentencias, expedientes, viajan de Santiago a Talca en carreta. El viaducto del Mayeco, inaugurado en 1890. Hasta esa fecha, de allí al sur, códigos, leyes, expedientes debían viajar en barco y en carreta hacia los poblados del interior. ¿Cuánto tardaban? ¿Llegaban todos siempre? Estas imágenes de la distancia, creo, dan cuenta del desafío de imponer el orden, sujetar a toda la población a una misma ley y lograr que los jueces se sometieran a ellas. En medio de esta realidad, la dispersión de fuentes del derecho hace estragos. El esfuerzo codificador y formador de un Estado en forma teme particularmente la arbitrariedad judicial. Ya hemos escuchado las invectivas de Bello que todos hemos mencionado. Ese temor no era aquí el de que los jueces respondieran a los ideales del antiguo régimen. Mi impresión, no alcanzo a justificarla, pero me la he formado estudiando algunos textos de la época, es que los jueces de provincia respondieran más a la voluntad de patrones y de caciques locales que a las leyes que iba dictando la República.
Mi impresión no es la corrupción venal del dinero hacia los jueces, pero sí la que se deriva de favores, de incorporación de los jueces a los círculos sociales y de reconocimiento de estatus, pudieran más que la abstracta sujeción del juez a una ley lejana e impersonal. Si la sujeción del sentenciador a la ley es un propósito fuertemente anhelado por el movimiento codificador, es evidente que no basta enunciarlo para realizarlo. La sola dictación de cuerpos claros, sistemáticos, completos, coherentes y justos, si es que así se pudieran establecer, haría esa sujeción posible, pero no la garantizaría. 3 mecanismos complementarios surgen como indispensables. El primero, el de obligar a los jueces a fundar las sentencias, cuestión que hoy nos parece evidente, pero que, como aquí se ha citado, es escasa antes de la Revolución Francesa. Y un imperativo e imposición del movimiento codificador. Ya en el año 22, como citaba, nuestra Constitución establece toda sentencia civil y criminal debe ser motivada. El segundo requisito para realizar este ideal es el establecimiento de un sistema de recursos jerárquicos que permitan reclamar en contra de las sentencias que no se sujeten al derecho. No necesito destacar la casación entre ellos. El tercer mecanismo es el que establece los requisitos formales de las sentencias. Este resulta ser un complemento indispensable, esencial, de las causales de casación en la forma de una sentencia. Es, por decirlo de un modo grueso, el establecimiento de los deberes cuya infracción da lugar a la casación en la forma, de allí su importancia. Sin reglas sobre la forma de las sentencias no habría modo de incentivar primero y de controlar después la sujeción de las decisiones judiciales al derecho y se desplomaría el ideal codificador de sujetar los jueces a la ley. De allí que uno pueda decir que el artículo 170 del CPC y el auto acordado que los ocupan son hijos predilectos de la Ilustración y del movimiento codificador. Crisis y vigencia del ideario de la codificación. Hoy es un lugar común no solo renegar, sino incluso mofarse de las falsas ilusiones del movimiento codificador. Los estudios sobre el lenguaje y la inevitable incidencia de las experiencias y emociones de los intérpretes en su atribución de sentido han echado por tierra la esperanza de normas claras y precisas. Los estudios psicológicos han demostrado hasta la saciedad la imposibilidad de la existencia de seres inanimados. Los horrores de la historia, 2 guerras mundiales entre ellos, han hecho perder la esperanza en la razón humana que tuvo la Ilustración. Provocaría abucheos, sino risas, quien hoy pretendiera volver a presentar a los jueces como meros aplicadores de la ley, como seres inanimados, esclavizados a la voluntad del legislador. El último de los críticos de este ideal, el realismo jurídico, tan en boga hasta la década de los 60 del siglo pasado, pretendió sustituir los estudios del derecho legislado por el de la sociología judicial, afirmando que el derecho real dependía mucho más de la clase social, de la ideología y de la cultura de cada juez que de lo establecido en las normas generales que preexistían al caso. El problema de tesis como el realismo jurídico es que disuelven la esperanza en el derecho, en la certeza y en la predictibilidad que se espera de él. Hacen desaparecer la esperanza en el igual trato que deben tener los casos análogos y hacen desaparecer también la proscripción de la arbitrariedad. En el plano político, tesis como las del realismo jurídico no logran responder por qué los jueces poseen legitimidad para imponer su voluntad. De ese modo, tesis como esas disuelven también la noción de que la libertad solo tolera obedecer los órganos que delegamos poder a través del voto. Si el ideario de la codificación se hubiere derrumbado absolutamente y creyéramos que no hay otro derecho que la voluntad del juez, entonces ya no sería necesario fundar las sentencias en derecho y los artículos 170 del CPC y el auto acordado no serían más que una reliquia antropológica de una ilusión ingenua de la cual hoy nos mofamos. La casación en la forma, por su parte, no sería sino una mascarada para transferir la decisión igualmente discrecional a un tribunal superior. Pero el ideario al que me he referido, el de la codificación, no se ha derrumbado por entero. Nadie pretende a esta altura volver a los postulados de la codificación. Ya no tenemos esa esperanza y esas creencias.
y me temo tampoco tenemos la fuerza de voluntad que emanaba de esa fe. Pero yo me atrevería a decir que desde los años 60 o 70 del siglo pasado hasta nuestros días, la historia del pensamiento jurídico y de la teoría del derecho ha sido el intento por volver a sostener que el derecho existe y que el juez tiene el deber moral, político y jurídico de sujetarse a él, aunque esto no sea una actividad mecánica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr esa sujeción del juez al derecho, no siendo el derecho aquel que soñaban los codificadores, ni el juez aquel que soñaban los codificadores? Diría yo que es la historia, es el presente todavía de la teoría general del derecho. El ideario no se ha derrumbado entero. ¿Con qué fuerza defendemos hoy la obligación de fundar en derecho las sentencias como un derecho humano que integra el debido proceso? Son abundantes los fallos de tribunales internacionales, de esta excelentísima Corte y del Tribunal Constitucional que así lo proclaman casi con orgullo. No tengo tiempo de desarrollar cómo se ha logrado rearmar ese concepto, pero me parece que es lo más importante que ha pasado en los últimos 50 años en la teoría general del derecho. Epílogo. Elogio de la vigencia del auto acordado. El auto acordado fue dictado en 1920 en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 5º transitorio de la Ley 3.390. No me fue posible encontrar la historia fidedigna del establecimiento de la ley para así entender lo que motivó al legislador en 1918 a ordenar a la Corte establecer las comillas, la forma de ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 193, que hoy es el 170, y 958, que hoy es el 768 del CPC. ¿Qué habrán entendido los legisladores que les faltaba al CPC para sujetarse a la sentencia, para sujetar las sentencias al derecho? ¿En qué sentido era deficiente su cumplimiento hasta esa fecha? No puedo responderlo. Lo que sí sabemos es aquello que el auto acordado agregó al artículo 170. Muchas son sus normas que reiteran las reglas ya existentes en el CPC. Sin embargo, otras, particularmente las relativas a los hechos, como ha expuesto con tanta claridad la ministra Malle, son distintas y complementarias. Su exposición me ahorra tener que referir algunas que pensaba tocar. Me parece, sin embargo, esto sí quiero decirlo, que el ideal de la sentencia que el auto acordado trasunta puede describirse con 6 palabras que se inician todas con C. Una buena sentencia, me atrevo a afirmar, debe ser completa, coherente, concatenada, consistente, conclusiva y clara. Ya no queremos ni podríamos soñar el sueño ilustrado de un orden social impuesto por un legislador a través de códigos omnicomprensivos, claros, precisos, coherentes y justos, que serían meramente aplicados por jueces inanimados. Con todo, valoramos la democracia como único orden legítimo y los derechos humanos como mínimo ético del orden, con sus componentes de igualdad y de debido proceso. Y estos mantienen incólume el ideal de la proscripción de la arbitrariedad en las decisiones de cualquier autoridad estatal, particularmente de las judiciales, y el deber de toda decisión judicial de estar justificada en el derecho que preexiste al juez. Ese ideal, ahora nuestro y contemporáneo, de una judicatura democrática que respete y realice los derechos humanos, no sería posible sin buenas reglas acerca de la forma de las sentencias, tal como ayer esas reglas hacían posible el ideal codificador, de allí que se hayan mantenido vigentes. Nada sustantivo nos permite controlar la proscripción de la arbitrariedad ni el abuso de poder que repudiamos. Nada. Solo podemos controlarlo por la forma en que se expresan las decisiones. Tal control sería enteramente imposible sin reglas acerca de las formas. Son las formas las únicas que nos permiten controlar el fondo. Los artículos 170 y 768 del CPC de 1903 y el auto acordado del año 20, que hoy ustedes celebran, han envejecido bien.
Han envejecido bien porque han resistido enormes cambios cuantitativos. El auto acordado se dictó cuando había solo 7 cortes de apelaciones de 4 miembros cada una. Hoy son 17. Se dictó el año que la Suprema falló 88 sentencias de casación en la forma, 88. Hoy el 2021 son 1085. Más importante que eso, el auto acordado ha resistido cambios culturales formidables en la manera en que concebimos las virtudes de la ley y la tarea de los jueces. No es poco mantenerse vigente ante cambios tan significativos en la cultura. Tengo para mí que la vigencia se debe a que seguimos creyendo, como hace 1 y como hace 2 siglos atrás, que es valioso y posible sujetar las decisiones judiciales al derecho. Y seguimos pensando que solo podemos asegurar tal sujeción disciplinando las formas del discurso judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Corresponde el turno de las posibles preguntas. Para las personas que están acá dentro del salón existe un micrófono que, si lo desean, lo pueden pedir y nosotros se lo entregamos. Y para las personas que están a través de la plataforma Zoom, pueden levantar su mano y nosotros le damos la palabra para que puedan hacerlo. A través de la transmisión llegó una pregunta para el profesor Tavolari. Llegaron varias preguntas, pero dice sobre el control externo de las sentencias que hablaba el ministro Silva Cancino. ¿Es el control social ese control externo? Y lo parafrasea con otra pregunta que habla si la redacción actual de las sentencias es un vehículo que favorece el control o entorpece el control. Profesor Tavolari. Sí, profesor. Si el control externo al que se refería el ministro Silva, ¿ya? Es el control social, es el control de la ciudadanía. Y en segundo lugar, si la redacción de las sentencias ayuda o no ayuda a este control. Lo dijo la ministra Maggi en torno al lenguaje sencillo, me imagino el tipo del lenguaje que usa las palabras. Bueno, miren, yo soy convencido que este tema de la fundamentación de las sentencias integra una modalidad del derecho del que hablamos poco. Y probablemente por mi propia formación a mí me parece importante. Creo que es lo que hemos denominado el orden público procesal. Y si eso es así, entonces el control social, que es una cosa básica en el orden público, es imprescindible. En consecuencia, la fundamentación de las sentencias integra este conjunto de derechos que los ciudadanos tenemos cuando recurrimos a los tribunales, con la peculiaridad de que vamos detrás de la aplicación de la ley. Por eso es tan importante conocer el razonamiento del juez y por eso socialmente se puede controlar y se debe controlar cómo está razonando el juez. Porque el juez al razonar, al motivar su sentencia, explica que está aplicando el derecho por el que todos los ciudadanos nos regimos y no un derecho privado, no un derecho individual. Por eso hay un control social en ese sentido. Gracias, profesor. Nos dice la pregunta para quién, pero me imagino que es para uno de los 3 jueces que se encuentran en el estrado. ¿Cuál es la diferencia entre racionamiento decisorio y racionamiento justificativo? Ministro Silva, por favor. A ver ahí. De acuerdo con Tarufo, ¿no? Fundamentalmente es, diríamos, las motivaciones que llevan al juez, ¿ya? Constituyen la justificación del fallo, las motivaciones, ¿ya? Y el orden del raciocinio para presentar la sentencia, diría yo, el orden para presentar la sentencia, para darle esa forma lógica y coherente,
ya eso viene a constituir ya no lo decisorio, sino que lo justificativo. Lo decisorio es lo primero, la valoración de los hechos, de la prueba. Ya ahí está lo decisorio. Él decide conforme sus criterios y la forma especial de aproximación que tenga con la ley y con los medios de que se dispone para establecer algo. Y cuando razona la sentencia ahora para mostrarla a la gente, entonces tiene ahí lo que se denomina en la doctrina justificación. Lo otro es decisorio, lo primero, y lo otro es justificativo. ¿Sí? Por supuesto, Jorge. Nunca, jamás, lograremos saber por qué un juez decide de una determinada manera. A mí eso me tiene completamente sin cuidado. No hay modo ni democrático, ni jerárquico, ni social de llegar a enterarse de aquello. La justificación, en cambio, tiene que ser tan exigente que cualquiera hayan sido los motivos que hayan inclinado al juez en una dirección, disciplinen ese razonamiento de tal manera de que nunca pueda escaparse de resolver conforme a derecho. A mí las motivaciones, creo que es un deporte inútil hablar de las motivaciones de los jueces. Gracias, Jorge. Y una pregunta para usted también, don Jorge. Dice, usted dijo que en este momento de nuestro país los jueces no están, ni la sociedad pediría que fuesen seres inanimados ni esclavos de la ley. Le quiere preguntar a usted cómo deben ser el juez hoy, en el año 2020, y más de 100 años de esta redacción de este autoacordado. Yo creo que eso da para otro seminario. Pero déjelo, dejamos introducido. Sí, ciertamente el juez no puede ser el ser inanimado, no puede ni debe ser el ser inanimado, porque ya eso no es posible pensarlo siquiera. Pero seguimos, como decía yo, pensando y valorando el ideal de un juez sujeto al derecho. Ahora, me parece a mí que fundamentalmente el que mejor lo ha explicado, el que mejor ha desarrollado esta tesis, antiguo ya, pero que es el más influyente, es Ronald Dworkin, fundamentalmente sosteniendo que el derecho no solo se compone de reglas, caso en el cual hay que hacer un silogismo lógico, en el cual ciertamente hay que interpretar, no es el ser inanimado, y esa interpretación tiene un basamento doctrinario que lo hace posible, y creo que los propios artículos bastante vigentes, 19 al 24 del Código Civil, lo hacen posible. Y se complementa ese derecho de regla por principios que van informando esas reglas y que van complementando esas reglas y que van dándole sentido a esas reglas. Y yo diría que ahí, en el pensamiento de Dworkin, es donde mejor se desarrolla, después se ha perfeccionado mucho, donde mejor se desarrolla el modo en que los jueces pueden razonar conforme a principios, que ya no es interpretar los principios, sino razonar conforme a ellos. Y ahí está la tesis de Alexis, etc. Pero yo diría que hay bastante pensamiento de cómo el juez puede, o cómo podemos concebir un juez apegado al derecho, que no sea la ilusión que ya no podemos tener del juez esclavo de la ley. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta acá? A través del Zoom no hay. Le damos un aplauso entonces a todos los participantes de este seminario. Cerramos de esta forma el seminario Autoacordado 1920 sobre la forma de las sentencias. Agradecemos mucho vuestra presencia y participación. Invitamos a todos los presentes acá en el Palacio de Tribunales a un café que está instalado ya en el hall de ingreso de la primera sala de la Corte Suprema. Muchas gracias, tengan buenas tardes.